mis niños de grado octavo, tenemos una clasecita más de biología. Bien, mis niños, en la clase anterior se habló de la reproducción en invertebrados. El día de hoy les voy a hablar sobre la reproducción en vertebrados como título. Bien, esta reproducción en vertebrados se encuentran en la siguiente clasificación: ovíparos que se forman y desarrollan dentro de un huevo, como las aves, reptiles y peces. Y también encontramos los vivíparos que se desarrollan dentro del vientre de la madre. Vivíparo de vientre, ¿cierto? Nosotros las mamitas también somos vivíparos. Bien, mis niños, les voy a empezar a hablar sobre los mamíferos. Ustedes deben copiar en su cuadernito todo lo que está en la diapositiva. Bueno, bien, los mamíferos realizan fecundación interna, son vivíparos, ya que los embriones se desarrollan dentro de un útero y se nutren de sangre materna mediante el cordón umbilical. Bueno. Bien, siguiente. Resulta que existen dos mamíferos que ponen huevos, que es muy conocido el ornitorrinco, ¿cierto? Que es un mamífero que pone huevo, que tiene su pico de pato, tiene muchas cosas, pero es un mamífero. Él es un animal único que es de Australia. Bien, ahora les voy a hablar sobre los peces. Los peces son ovíparos, o sea que ponen huevos. La fecundación es interna, pero los embriones se desarrollan dentro de un huevo con los nutrientes que hay en el vitelo y nacen ya formados. Esta estrategia reproducida más común en peces de agua dulce. Ellos respiran por medio de branquias. Bien. Ahora les voy a hablar de los anfibios. Los anfibios realizan fecundación externa y son ovíparos. Ellos sufren una transformación que se les llama metamorfosis. Bueno, cuando son jóvenes tienen branquias y cuando son adultos tienen su respiración pulmonar. Bien, ahora les voy a hablar sobre los reptiles. Su fecundación es interna, son ovíparos. Ellos también nacen de huevos. Bueno, bien, ahora continuamos con las aves. Se caracterizan porque tienen plumas, les permiten volar, nacen de huevos, son ovíparos. Bueno, su fecundación es interna, aunque la mayoría de los machos carecen de órgano copulador, se aparecen poniendo en contacto de las cloacas masculinas y femeninas. Bueno, las crías de las aves al nacer proveen el alimento a través del regurgitar de alguno de sus padres. Bien, vamos por favor a prestar atención al videito, gracias. Reproducción de los animales vertebrados. Todos los animales presentan diferencia entre ellos, pero tienen características que permiten clasificarlos en dos grandes grupos: invertebrados y vertebrados. En este caso hablaremos de animales vertebrados. Son los que poseen un esqueleto interno y se dividen en peces, anfibios, reptiles, aves y mamíferos. A continuación les hablaré un poco sobre los peces. Algunos peces pueden cambiar de sexo. Estos se reproducen por temporadas. Los peces son de tipo sexual y son los animales dióticos, es decir, que tienen sexos separados. La mayoría de los peces tienen fecundación externa, porque no poseen órganos capaces de alojar el embrión. Los peces en algunas ocasiones suelen comerse a sus crías. Durante la etapa de huevo no les prestan mucho cuidado. A continuación, les hablaré sobre la reproducción de las aves. Esta se inicia con el ritual del cortejo, en el que el macho trata de atraer a la hembra, con cantos o acrobacias en el aire.
para luego preparar los nidos donde se pondrán los huevos. Su fecundación es interna, pero su desarrollo embrionario es externo dentro de un huevo. Estos animales no necesitan de una placenta ni de un cordón umbilical, puesto que el huevo posee las sustancias alimenticias de reserva, que nutrirá el embrión en su desarrollo. De esta reproducción nos vamos a la reproducción de los reptiles. Para que la reproducción se lleve a cabo, influyen factores ambientales, como es la temperatura y también por el fotoperiodo. El macho deberá provocar una serie de estímulos para así poder aparearse. Estos reptiles tienen una cloaca en la cual se reproduce la fecundación. El macho introduce su hemipene en el oviducto de la membrana y coloca sus espermatozoides, que llegarán hasta el óvulo y lo fecundarán. Por último, y no menos importante, llegamos a la reproducción de los mamíferos. El macho se aparea con la hembra, fecundando el óvulo y origina el cigoto. Este es desarrollado del embrión en el vientre. Este se le denota periodo de gestación. Un dato curioso es que también está la reproducción de anfibios, no muy conocida. Los anfibios tienen los sexos separados y existen muchos casos de dimorfización. La puesta se efectúa normalmente en aguas dulces y está formada por la multitud de pequeños huevecillos, unidos por una sustancia gelatinosa. Estos se desarrollan de los huevos surgen las crías en estado larvario, llamadas en muchos casos renacuajos. Su fecundación externa y en el agua, vertiendo al macho su esperma a la vez que la hembra deposita huevos aún sin fecundar. Y a esto se le denota reproducción de los anfibios. Gracias. Bien, mis niños, para recordarles quiero decir que los peces tienen fecundación externa, ¿verdad? Las crías de los mamíferos obtienen los nutrientes a través de la placenta, bueno, y que los aves, tanto las aves como los reptiles tienen cloaca. Bien, mis niños, esto ha sido la clase por el día de hoy. Ustedes deben escribir todo lo que está en las diapositivas y más información que yo les di porque yo les hablé de cada uno. En el caso de los peces que tienen fecundación externa, en el caso de los anfibios que tienen fecundación externa, en el caso de los reptiles que tienen su fecundación es interna en los reptiles, en las aves es interna y en los mamíferos es interna. Igual en las diapositivas dice cuáles son ovíparos, vivíparos. Bueno, mis niños, Dios los bendiga, un feliz día, mis niños de